Nos vamos a preparar con la santa y bendita palabra del Señor en este momento, este domingo histórico, donde múltiples de miles de iglesias a lo largo de Estados Unidos y de América Latina han llevado este domingo sus cultos online, sin darse cuenta estas mismas iglesias cumpliendo en parte ya la profecía de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el poderoso ángel que separó los aires para que el evangelio fuese llevado a todos los confines de la tierra. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar tocando en los siguientes domingos, pero hoy, dado este primer domingo que estamos online unidos, la iglesia El Divino Redentor y Bolaines Ministry, creo que este es un momento propicio para compartir con ustedes la palabra del Señor, y los voy a preparar en sus casas en Lucas capítulo 12, versículo 32-34. En estos momentos en que hay pánico, hay miedo, hay terror en todo el mundo, y donde las noticias para las futuras semanas no son nada alentadoras, creo que este es el mejor momento que iniciemos con un tema de este tema que va a ser pasos a la gran tribulación, con esta parte. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón ni la polilla destruyen, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nos unimos juntos con la iglesia El Divino Redentor, más los miles de hogares que se nos están uniendo en este momento, y te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, que está siendo llevada también por los aires y entrando a los hogares a través de los aires. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que esta palabra entre en bendición y sea de bendición y no regrese a usted vacía. Asimismo, Señor, reprendemos a los demonios que también están usando estos aires para involucrarse a través de esto y querer robar esta bendición de esta palabra, querer robar a las almas que están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, reprendemos esos demonios de odio y se los prohibimos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, que su palabra no regrese a usted vacía. Amén y amén. Entrar en pánico o tener misericordia es el tema que quiero compartir con ustedes en estos momentos. Como dije, saludando también a todos los hermanos que se nos están uniendo, inclusive nuestros queridos hermanos trabajadores del aeropuerto intercontinental de Houston, Texas, que me acaban de escribir que están en este momento también unidos, recibiendo esta palabra. Ya han alabado, ya han cantado, como que estuvieran en la iglesia, porque así es la iglesia. Dijo el Señor, donde están 2 o 3 congregados en su casa, allí también está el Señor. Entrar en pánico o en misericordia, sin lugar a duda. El mundo en este momento ha entrado en un pánico sin precedente, histórico, porque nunca antes esto había sucedido. Si bien es cierto, hemos tenido pandemia, pestilencia, como usted le quiera decir, a lo largo de la historia, y han habido mortandades a lo largo de la historia, pero lo que está pasando en este momento es algo sin precedente, porque es algo global simultáneamente en todo el planeta Tierra. Ineludiblemente, aunque en uno de los temas futuros, de hecho lo tengo preparado, vamos a tocar sobre quiénes podrían estar detrás de todo esto, los del nuevo orden mundial, los que quieren jugar a ser dioses, pero sin darse cuenta, están cumpliendo las profecías del Señor. ¿Por qué?
porque nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Con todo respeto, siempre estoy citando porque es el último libro que hemos escrito sobre los tiempos finales. Nuestro libro Israel al filo de la profecía habla un tema que se llama la ley permisiva de Dios. En esa ley permisiva nada sucede si la orden no se permite desde arriba. En esa ley permisiva se cumplen las profecías del Señor, como cuando sucedió en el pueblo de Israel, cuando cayó lo más bajo de su apostasía. Y en aquel momento el pueblo había perdido toda sensibilidad de contacto con Ruach Kodesh, es decir, con el Espíritu Santo. En esa apostasía sin precedente en que había caído el pueblo de Israel, Dios mandó profetas, uno tras otro, no para elogiar, no para hablarle de grandísimas prosperidades al pueblo de Israel en aquella condición espiritual, sino para advertirle que si no hacían un alto en su camino de apostasía, entonces el juicio sería inminente. Pero como el pueblo no escuchó, entonces Dios levantó a personajes para cumplir la profecía. Entre ellos a Nabucodonosor, quien en algún momento el Señor mismo le llamó hasta su siervo. No porque Nabucodonosor fuera convertido, sino porque estaba cumpliendo, ejecutando sin darse cuenta Nabucodonosor las grandes profecías o el cumplimiento de las profecías del Altísimo. De manera que lo que estamos viendo en este momento es muy fuerte y vamos a analizar qué hacer nosotros como cristianos, como iglesia, como pastores o personas individuales ante esta situación. Esa fue la misma pregunta que le hiciera en la Edad Media, cuando una de las pestilencias que mató multitudes de personas en Europa. De hecho, ha sido considerado antes de esto como una de las más grandes pestilencias de mortandad en la Edad Media. En esa Edad Media, un siervazo de Dios escribió a Martín Lutero, pidiéndole al famoso hombre que era apodado como la trompeta en aquel momento. A Martín Lutero le pidió a aquel predicador famoso qué hacer ante esta crisis que se estaba dando en Europa, cuando los reyes habían prohibido terminantemente, los reyes habían prohibido que la gente se congregase en las iglesias o en los lugares públicos. El predicador le escribe a Martín Lutero y le dice: ¿debemos o no debemos obedecer las órdenes del príncipe o de los monarcas en aquel entonces, como se manejaba gran parte del mundo? Y las respuestas de Martín Lutero fueron contundentes. Fueron 3 respuestas en 3 pasos que esta noche vamos a dar de un significado de lo que Martín Lutero recomienda y lo que en este momento nosotros como iglesia debemos de hacer en los siguientes pasos. Para ello, antes de entrar en esos pasos, sin lugar a duda, lo que nos tiene en este momento al mundo paralizado, e inclusive universalmente las iglesias cerradas en estos instantes, sin lugar a duda, es esta imagen que usted está viendo aquí, esta pandemia, como oficialmente ha sido declarada desde la semana antepasada. Esto, por supuesto, como ya lo vamos a tener el próximo domingo, compartiré con ustedes sobre el nuevo orden mundial. Algunos dicen que todo esto ya son pasos, por eso los temas que vamos a tener este domingo, son pasos ya al establecimiento del sistema final del gobierno del anticristo. Y por lo tanto, ningún momento más propicio para hacer el ensayo de los preparativos del cumplimiento de esa profecía de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 16 al 18, como es la marca de la bestia. Estas imágenes solamente nos hace recordar ante esta situación de esta pandemia. Al ver estas imágenes, definitivamente nos trae a la memoria múltiples de películas en los cines. Tal vez la más que nos trae recuerdo a los evangélicos que sobrepasamos los 30 años de ser evangélicos es aquella serie de películas que se llamaba
la gran tribulación, allá en los 60, que fue hecho en los 60, donde mostraban en aquel entonces una crisis de la gran tribulación y mostraban a ancianos y a niños haciéndoles una identificación. Como no había mucha idea cómo iba a ser la marca, le ponían en la frente una identificación y a los niños en la mano derecha. Esta es la imagen que estamos viendo en todo el mundo, en los aeropuertos, en los hospitales, en las ciudades, en todo. Esa lamparita en la frente y esa lamparita en la manito de ese niño que usted está viendo ahí, nos está dando una idea de que algunos dicen, que es el tema del otro domingo, podrían estar aprovechando esta crisis los que se preparan ya para el gobierno del anticristo para hacer un ensayo. E inclusive algunos dicen que el ensayo les está saliendo perfecto porque ellos querían hacer esto para ver cómo preparar inmediatamente la obediencia total y absoluta de la humanidad rumbo hacia la gran profecía de Apocalipsis 13. De manera que lo que estamos viendo es impresionante, pero vamos a las respuestas de Martín Lutero y lo que nosotros como iglesia en este momento, pleno siglo XXI, debemos de hacer ante las impresionantes órdenes globales, porque no solamente es de los Estados Unidos de América, es global. ¿Qué debemos hacer? Debo de aclarar que en ningún momento debemos de aprovechar este momento para expandir odio. Este es el peor momento como cristianos evangélicos para unirnos a expandir odio. Este es un momento de reflexión profunda como cristianos. Y es el momento, como tenemos un tema en nuestra página de Bolaños Ministro o en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial, paz ante el pánico. En este momento lo peor que podemos hacer es involucrarnos en cuestiones de odio. No nos vamos a involucrar, y como ministerio estoy decidido que no nos vamos a involucrar en este momento a estar en cuestiones de odio, porque no es el momento. Es un momento de buscar el acercamiento profundo, no solamente con nuestros hermanos cristianos, sino también aún expandir paz en la misma gente que está asustada y desesperada. Vamos rápidamente a las recomendaciones en estos momentos. Decía el pastor Martín Lutero, que decía las siguientes palabras: el pastor debe mantenerse en su lugar para brindar ayuda espiritual y moral a sus ovejas. Es decir, en este momento de crisis, los pastores que nos están viendo, o ustedes miembros, digan a sus pastores que este es el mejor momento en que los pastores deben de estar atentos a la expectativa. Como dice, el pastor debe de mantenerse en su lugar para brindar ayuda espiritual y moral a sus ovejas. Hoy más que nunca, pastores necesitan estar cerca de sus ovejas, aunque sea por el teléfono. No puede negarse, porque en todo el planeta Tierra, en su totalidad, y es parte de cómo el enemigo creyó controlarlo todo a través de esto, pero como lo dije, le decía al pastor Obed, como hace unos 3-4 años hice el estudio que se llama redes sociales, y en aquel estudio estoy diciendo cómo lo que Satán está preparando para el control de la humanidad, antes el Señor Jesucristo lo iba a utilizar, no solamente con su iglesia, sino también con los 144,000. Y en este momento no existe un solo miembro, aún en los lugares más humildes, que no tenga un teléfono celular. De manera que el pastor puede estar en este momento crítico de crisis cerca de sus miembros, aunque sea a través de la tecnología que tenemos a nuestra mano en estos momentos. El hijo, aquí viene la parte de la responsabilidad de los hijos, recomienda Martín Lutero. Ante esta crisis, dijo, el hijo no puede huir para dejar a sus padres que necesitan cuidado. Hoy más que nunca la familia necesitan estar unidos. Hoy más que nunca la familia tienen que dejar sus diferencias, sus pleitos, sus desavenencias. Y hoy más que nunca la familia necesita estar unida. Hoy más que nunca el hijo necesita estar cerca de sus ancianos padres, decía Martín Lutero. El hijo, decía Martín Lutero, que abandona a sus padres en un momento de crisis o de enfermedad o de pandemia como la que estamos viviendo, decía,
es un hijo irresponsable y tendrá graves problemas. Según la ley del Talmud y según la propia Sagradas Escrituras, tendrá gravísimos problemas con el Altísimo. Este es el mejor momento de responsabilidad de los hijos con sus ancianos padres. Sigue diciendo, y los padres no pueden abandonar su casa cuando sus hijos están en peligro. El mensaje en este momento, que es lo que quiero compartir el primer domingo con ustedes, es: padres, igual que los hijos tenemos responsabilidades con nuestros padres, igual ustedes, padres, el peor momento que pueden buscar ustedes de no tomar responsabilidad de sus hijos es este. Decía Martín Lutero, este es el mejor momento que los padres deben de dejar todas las indiferencias y problemas que tengan en sus matrimonios para atender responsablemente a sus hijos. Sigue diciendo en estos pasos, dice: los que tienen puesto público, como los médicos, los gobernantes, nuestros congresistas en los Estados Unidos, los que tienen altos puestos políticos, tanto dentro de nuestra comunidad, ciudades, estados y el país entero. Decía Martín Lutero, los empleados públicos no pueden, por más que venga la situación, no pueden abandonar a su gente, a su pueblo, sino que tienen que tomar medidas serias y responsables como verdaderos y como buenos cristianos, estar junto a su gente. Sin lugar a duda, es digno de que nosotros demos un respaldo total y absoluto también a nuestros médicos, quienes se están sacrificando en su mayoría de los casos, exponiendo su propia salud. De hecho, ante esta catástrofe de esta pandemia del COVID-19, tenemos múltiples de médicos, algunos que están pagados con su vida, enfermeros y empleados de salud. Felicitamos a ellos y oramos por ellos para que Dios los bendiga y que les siga dando esa valentía y esa fuerza, que fue uno de los mensajes que dio ese tremendo predicador de la Edad Media, diciendo en aquel entonces a los empleados públicos, a los gobernantes y a los médicos, que se mantuvieran en su puesto en esos momentos críticos de su pueblo, que se mantuvieran ahí luchando, ayudando y dando su mano como buenos prójimos. No cabe duda que este terremoto que estamos viendo, algunos dicen después del COVID-19, vamos a enfrentarnos a otro terremoto sin precedentes. Es como que el caballo negro va a empezar a cabalgar en su verdadero fulgor. Es una crisis financiera sin precedentes. No sabemos en este momento, cuando apenas tal vez en los Estados Unidos de América y en América Latina apenas vamos a entrar entre la primera y la segunda semana de una crisis de encierro en sus casas. Pero no va a ser, dicen los expertos, lo más crudo, sino a finales de marzo, que ya estamos entrando, y los primeros días de abril, o más que todo entre el 22 y 24 de abril, va a ser la parte más roja, donde ya los estragos de una crisis mundial y financiera dando sus frutos. De manera que este terremoto financiero que se está viendo en el mundo podría dar lugar, sin lugar a duda, a los preparativos del jinete del caballo negro. Digo preparativo porque sería un poco irresponsable decir que ya estamos en la gran tribulación. Estamos hablando pasos de la gran tribulación en estos momentos. La crisis es lógico que está llenando de pánico, porque no solamente están en este momento 184 naciones de todo el mundo, 184 que ya están en grave crisis. De esas 184, en su totalidad, el resto, aunque sea en menor grado, como el caso de América Latina, solo 2 naciones tienen menor grado
de contagio. El Salvador, que tiene oficialmente 3. Y Nicaragua, que tiene 2. En ambos países los tienen aislados a estas 2 personas. Pero eso no quiere decir que no están. O sea, ya están en todas las naciones prácticamente. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Y eso incluye hasta el propio pueblo de Israel. Y si incluye el pueblo de Israel, entonces la iglesia cristiana también tenemos que tomar pasos responsables y prudentes, como vamos a ir hablando en los siguientes minutos adelante. En la imagen, aquí vemos la noticia como la mayor comunidad que primeramente ha entrado en gran contagio en Nueva York. Aunque en este momento los reportes es que podría llegar hasta un 80% de toda la población de esa gigantesca ciudad neoyorquina en un contagio prácticamente casi total. Pero lo que más ha impactado es que la comunidad judía ortodoxa en Nueva York es una de las que fue o ha sido el blanco de mayor contagio en esos momentos. Pero desde ahí se ha extendido a Israel, donde en este momento están llegando a 1000 los contagiados en el Estado de Israel. Lo que ha provocado que el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenase en estos momentos para todo Israel quedarse en casa y reuniones únicamente de 10 personas, que en hebreo se conoce como el minio, y que es el número mínimo que se necesita para hacer las oraciones. Interesante, esa es la ley de Israel en estos momentos que se está dando. Pero sigamos con las palabras que estaba hablando aquí Martín Lutero. Dice: lo mismo deben de hacer los vecinos. Si miran que su prójimo es persona solo y no tienen quien le provea. Es decir, aquí está recomendando a nosotros como cristianos en estos momentos. Si conocemos de un vecino nuestro, en especial aquí en Estados Unidos, donde tenemos un grandísimo problema, que la mayoría de las poblaciones en Estados Unidos viven solitarios, aislados. Muy diferente a Europa, muy diferente en América Latina, donde todos los vecinos se conocen. Así que el mensaje va más directo a nuestros evangélicos en Estados Unidos. Si sabes que hay un vecino, un anciano, o una pareja de ancianos vecinos tuyos, el gran predicador Martín Lutero decía: no te olvides de ese vecino, porque ese es parte de uno de los mandamientos del Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy más que nunca en esta crisis, como cristianos, despertemos nuestro amor y nuestra misericordia por nuestros vecinos que necesitan, por aquellos ancianos que no tienen nadie que nos visite, por aquellos ancianos que no tienen nadie quien nos socorra. A lo mejor puedes decir como cristiano y golpear la puerta de esos ancianitos y decirle: somos sus vecinos, tenemos a Jesús en el corazón y queremos dejarle un mensaje. Si usted necesita de alguna ayuda, si está en alguna emergencia, no dude en tocar nuestra puerta. Y finalmente dice, esto apenas estamos en el primer paso, y finalmente dice: los gobernantes deben tomar toda la responsabilidad para ayudar a proveer a los más frágiles de su pueblo. Qué lindo esta parte. Hay personas que merecen elogio, y cuando lo voy a hacer en ningún momento con el interés para que algunos empiecen a hacer comentarios de odio, este es el peor momento. Pero la Biblia dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ineludiblemente sus posiciones políticas que no interesan en este momento, hay que elogiar a 2 personajes en estos momentos por sus acciones
como gobernante. En primer lugar, al presidente de los Estados Unidos de América. Porque no solamente ha ido a golpear las puertas del Congreso para buscar fondos, para ayudar a los más necesitados de esta nación, sino que también tocó las puertas del Congreso, de nuestro Congreso en los Estados Unidos de América, para pedirle junto a que proclamaran a toda la nación un domingo de oración nacional. Es decir, doblar su rodilla ante el Altísimo. Pero también hay otra persona que ha tomado decisiones de ayudar profundamente a los más necesitados, a los que duermen en la calle, a los que no tienen comida. Es el presidente, el joven presidente de El Salvador, quien ordenó no solamente alquilar hoteles, sino asegurarse que esos olvidados de la calle puedan tener un poquito de calor y un poquito de comida y acceso a la medicina. Martín Lutero le recomienda a nuestros gobernantes que no se olvide de los frágiles, de los necesitados. Este mensaje se lo mandamos a nuestros gobernadores en toditito los 50 estados de nuestra nación americana. Este mensaje se lo mandamos a toditito los que están en poderes públicos en nuestra América Latina. A todos, desde el presidente hasta los que están en poderes como gobiernos locales, conocidos como municipalidades. Este es el mejor momento como gobernante de no olvidarse aquellos más necesitados. Decía en todo esto el mensaje, esa carta que envió Martín Lutero de 11 páginas. En aquel entonces aquel famoso predicador le decía: por favor, eviten el odio. Evitar el odio, especialmente el odio político. Este no es el mejor momento para discutir cuál partido es el mejor y cuál partido no es el que conviene. No estamos en posiciones de discutir cuestiones políticas. Estamos en posición de eliminar eso que tanto es la bandera de Satanás, la bandera del odio. No. Hagamos a un lado el odio. Tenga cuidado, aun si eres predicador, porque si te estás alimentando del odio, entonces tienes el espíritu del anticristo y jamás nunca vas a tener el Espíritu Santo. En este momento, como cristianos, como hijos de Dios, no promovamos el odio. Cuando en estas últimas semanas me han enviado mensajes, portales de personas que están hablando de odio, no solamente automáticamente ni siquiera me atrevo a abrirlo para evitar que ese espíritu del anticristo penetre en mi corazón. Simplemente le contesto a la persona que me lo mande y le digo: discúlpeme, pero este es el peor momento de hablar de odio, de difamaciones, de calumnia o hablar de cuestiones políticas. Este es el mejor momento de unirnos en la palabra del Señor. Dice la palabra aquí: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto responde a esas recomendaciones de Martín Lutero. Responsabilidad número 1, nuestros padres. Responsabilidad número 2, nuestros hijos. Responsabilidad número 3, como gobernante, como vecinos, perdón. Y la última responsabilidad, como empleados públicos. Y el otro pasaje dice: y todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Esto responde a esas todavía recomendaciones que vamos a seguir en esa carta de 11 páginas que hizo Martín Lutero cuando la gran pandemia que mató millares de personas en Europa en la Edad Media. Y también responde para aquellos que se quieren alimentar del odio. Haga a un lado, por favor, en nuestras naciones, hagan a un lado sus odios políticos. Aquellas radios que fomentan odio, por favor, háganse a un lado y den lugar al amor. La mejor manera de combatir esta pandemia demoníaca, porque sin lugar a duda Satanás estará detrás de todo esto, como lo vamos a ver el próximo domingo. La mejor manera de combatir el arma más poderosa contra Satanás es el amor. El arma de Satanás es el odio. Tengamos cuidado como cristianos, como evangélicos, de no ser usados por Satán. Levantemos la bandera del amor en estos momentos. Sigamos ejemplo. En algunos momentos, cuestiones irreconciliables. Déjeme hablar de 2 casos nada más, que es digno de recordar en estos momentos de crisis mundial. Hace un poco más de un mes, nuestra nación, los Estados Unidos de América, los 2 partidos, republicanos y demócratas, estaban completamente irreconciliables. Era feo, horrible lo que estábamos viendo en nuestra nación. Una división política sin precedente. Pero de momento nos golpea esta pandemia en los Estados Unidos de América. Y es digno de elogiar como ambos partidos junto con nuestro presidente han dejado a un lado sus diferencias políticas y se han unido para ayudar a la nación. Esa es el arma más fuerte. El otro que yo quiero mencionar es el noble pueblo de Israel. Israel que por 70 años ha pasado una crisis política con sus vecinos conocidos como los palestinos. Un pleito que se consideraba irreconciliable, pero ha sido digno de mencionar en este mensaje esa imagen que está viendo usted. El presidente de Israel, Rubén, y el presidente de la autoridad palestina. Ambos en ese momento tomaron la decisión de dejar a un lado las rivalidades territoriales y unirse bajo una sola causa. Qué tremenda enseñanza. Si estos personajes que están divididos profundamente con grietas profundísimas ideológicamente y políticamente han sido capaces de dejar a un lado esas rivalidades para unirse por sus pueblos y luchar por sus pueblos. ¿No cree que como evangélicos en estos momentos deberíamos de quitar toditito los mensajes que día a día ponen mucho de odio en las redes sociales como evangélicos, o hablar de problemas espirituales que fomentan odio, y alimentarnos todos en las redes sociales con mensajes del glorioso evangelio de Jesucristo y de anunciarla a toditita nuestra gente inconversa que Cristo viene pronto y que este es el mejor momento de buscar junto con su familia en sus casas a Jesucristo. Por eso quería tocar estos 2 aspectos importantes, pero sigo con la carta de, solo agarré 3 pasos de él. Dice aquí: no huir de la peste, sino esperar en paz frente a la peste, siguiendo todas las recomendaciones que su gobernante le indiquen. El predicador que le pregunta a Martín Lutero le dice: ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de salir huyendo y escondernos completamente ante estas pestilencias? Martín Lutero responde y le dice: no,
no vamos a huir. Es decir, no nos vamos a llevar por el pánico. No vamos a caer en ese pánico que cae el mundo, el inconverso, el que no tiene a Cristo, el que no tiene la paz de Cristo en su corazón. Sino todo lo contrario. Vamos a ser firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe. Seguros en quien hemos creído. Por supuesto, eso no quiere decir que no tomaremos las recomendaciones que nuestros gobernantes nos den. Una cosa es seguir las recomendaciones prudentes que nos den nuestros gobernantes, porque así lo manda la Biblia, Romanos 13 y también 2 Timoteo. De manera que eso no significa que al sujetarnos a las recomendaciones del gobierno, no significa que nosotros vamos a caer en pánico como el resto del mundo. No vamos a convertirnos en esclavos del terror y del espanto de esta pestilencia. No se debe tomar actitudes fariseístas de condenar a quienes tomen medidas de precaución. Es decir, debemos de evitar total y absolutamente esos mensajes religiosos fariseístas que condenan a diestra y a siniestra a quienes no piensan como ellos. No es el momento para condenar a quienes toman actitudes de recomendaciones que están haciendo nuestros gobernantes. Si una iglesia ha tomado la decisión, como en toda la nación, por recomendación del gobierno, a no poderse reunir hasta máximo 10 personas, no significa que estamos dudando de Dios, ni tampoco significa que estamos siendo esclavos del pánico. Sencillamente estamos siguiendo las recomendaciones que nos indica prudentemente la palabra de Dios. Por lo tanto, evitemos esos mensajes fariseístas que finalmente alimentan el odio y que por lo tanto te pones del otro lado. No hay que tentar a Dios al ser imprudente. Es decir, sigamos las recomendaciones. Si un gobernante no está siguiendo los pasos que está haciendo el otro vecino, no nos metamos en esos problemas. Número 1, recuerde, sobre todo los que son cristianos y que les gusta alimentar las divisiones políticas o de odio, no estamos en el zapato de ellos. Nosotros no somos los que estamos en ese momento en el zapato de ellos. Si están siendo imprudentes o no están siendo imprudentes, no nos toca a nosotros. Recuerde, tendrán que dar cuenta a Dios ellos y la historia lo demandará si hicieron bien o no hicieron bien. Sencillamente este es el peor momento de caer en esas críticas peligrosas y destructivas que finalmente nos pueden llevar al odio. No hay que tentar a Dios al ser imprudente. Tenemos que ser prudentes en todo en este momento. ¿Por qué debemos de quedarnos en casa? Dicen muchos los detractores. Porque la palabra nos recomienda que nos sujetemos a las leyes y que seamos prudentes. No solamente la Biblia, sino uno de los libros más importantes del judaísmo después de la Biblia, como es el Talmud. Lo que dijo el Talmud precisamente en esa época de esa pandemia, de esa mortandad que hubo en Europa, que también por cierto fue en la época de Martín Lutero. Mire lo que dijo en aquel momento el Talmud, que todavía no se había terminado de escribir en aquel momento. Dice en la página 60 del tratado de Baba Kamá, dice: cuando hay peste en la ciudad, métete en tu casa. Y le recordó el pasaje de la Torá que dice: anda, pueblo mío, entra tú en tu casa y cierra la puerta hasta que pase la furia. El recordatorio más bien del profeta Isaías. Por supuesto que hay pánico. Estas imágenes nos hablan de ese terror y de ese pánico. Esto fue
fue una foto de miriadas de venezolanos, asustados, espantados, aterrorizados. Es lógico que el mundo tenga pánico, pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos de caer en ese pánico. Debemos de tener confianza absoluta en quien hemos creído. Si bien es cierto, no creemos que Europa está teniendo un arrepentimiento en este momento, como tal vez millones de millones en América Latina y aún en Estados Unidos, que están siendo testigos como partes de este acontecimiento. No quiere decir que ellos se están arrepintiendo. El mundo va a seguir igual. Las personas, dicen este bonito póster que salía en mis redes sociales, las personas hoy están iguales al faraón de Egipto. Temen a las plagas, pero no temen a Dios. Mi amigo, usted que está viendo ahí en su casa, tal vez eres parte de ese pánico y de ese miedo. Pero aprovecha este momento, no para que seas parte de ese mundo que después que pasa el torrente vuelven de nuevo a sus blasfemias y a su dureza de corazón. No seas parte de lo que fue Egipto. Egipto vivió las 10 plagas más terribles de la historia. Y triste, lamentable y catastróficamente, los egipcios no se arrepintieron. Por favor, mi amigo, familia linda que nos estás viendo, no seas parte de esa historia de los egipcios, sino sé parte de aquello que, aprovechando esta crisis, es el mejor momento de acercarse a Jesús y entregar tu vida a Jesucristo. Que ese póster, por favor, no se cumpla en tu vida. Este es el mejor momento como hijo de Dios. Y digo como hijo de Dios, porque si tú no tienes a Cristo y no te estás arrepintiendo de corazón, pues esto no te va a servir. La Biblia dice, la palabra del Señor dice: yo honro a los que me honran y amo a los que me aman. ¿Quieres que Dios te honre en esta crisis pandémica que estamos viviendo sin precedentes? Entonces acércate a Jesús de corazón a corazón. Tú, tus hijos, tus padres. ¿Por qué no? Acércate. Y entonces ese salmo se hará una realidad en tu casa. Mire lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué lindo. Tercer y último paso, y cortito. Dice Martín Lutero en la parte final de su carta, que es aplicable para nosotros en este momento: permanecer en misericordia con los demás, inclusive si esto lo pone en riesgo, como el caso de los médicos. El Señor toma control de quienes exponen sus vidas por ayudar a los demás. Aquí, en aquel momento feo, horrible que estaban viviendo los europeos, donde la gente, si sospechaba que alguien estaba con aquella peste, con aquella pestilencia, salían huyendo y se apartaban de esta persona y lo dejaban solo, que se muriera. Martín Lutero dice que como cristiano, como hijos de Dios, debemos mostrar misericordia, aunque a veces en esa misericordia expongamos nuestra propia salud. Finalmente dice: el Altísimo es justo y toma control de aquellos que hacen misericordia
Él toma control con ellos. Dice un verso del Talmud, y cito también el Talmud porque tenemos muchos amigos judíos que se conectan también en estas prédicas. Dice un verso del Talmud: el que salva un alma ha salvado al mundo. Eso quiere decir, el que le da la mano al prójimo, aunque eso tenga que poner en riesgo en algún momento hasta tu propia salud, pero al menos estás haciendo algo honroso. ¿Quiénes nos dan ese mejor ejemplo? Ineludiblemente nuestros médicos y nuestros servidores públicos de la salud en estos momentos, quienes ellos mismos exponen su propia salud para ayudar a ese prójimo. El tener misericordia, al no huir para ayudar a los demás, es el golpe más mortal que en este momento le podemos dar a Satán. No cabe duda, y vuelvo a mencionar, esa acción gallarda que está llevando a cabo nuestra nación en los Estados Unidos de América, quien en este momento nuestros gobernantes han dejado a un lado sus diferencias, han dejado a un lado su temor y se han unido todo para ayudar al prójimo. Y por otro, quiero que miren esta imagen. Por favor, obsérvenla. Si somos hijos de Dios, antes de salir para la iglesia, estábamos orando en la casa y le decía y le mencionaba a Micaela, mi niña, esa mezuzá que está en la entrada de nuestra puerta, le decía, esa mezuzá nos recuerda este acontecimiento. Cuando el ángel de la muerte, y parece igualito al de coronavirus o el COVID-19, no cabe duda que este es un demonio, que en los siguientes meses vamos a ahondar más. ¿Por qué? Porque es un demonio que está llevando muerte. Dice que cuando el ángel de la muerte iba pasando por todititas las casas de Egipto, Dios mandó a su pueblo judío que en la entrada de su puerta pusiera la señal de la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte, lo que explico en mi libro Israel al filo de la profecía, la ley permisiva de Dios, hay ciertas leyes que los demonios tienen permiso, pero se tienen que sujetar a las directrices donde Dios no les permite. Y una de ellas fue el ángel de la muerte que esa noche visitó con muerte y pestilencia a Egipto. Tenía permiso para llevarse a diestra y a siniestra a todos los primeros hijos de cada hogar egipcio, pero recibió una orden directa del Altísimo: no te puedes meter en aquella casa donde está la señal de la sangre del cordero. Pablo dice: el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su misma deidad y se hizo humano y se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Vuelve a ver esa imagen. Mira esa imagen. ¿Tienes la señal de la sangre del cordero en tu casa? En este momento de pánico y terror es el mejor momento de arrodillarte con tu familia, que en unos minutos te lo voy a pedir. Si lo puedes, si lo quieres hacer ahora mismo, en unos minutos te lo voy a pedir. Solamente quiero que miremos esto. Hay algo interesante, pero que lo voy a dejar para la siguiente parte. ¿Es esta una enfermedad, un juicio de Dios? Por supuesto que sí. Te lo voy a adelantar porque después voy a dar más adelante información de esto. Te lo voy a adelantar en esta imagen.
hace muchos años. Lo tenemos allí, está empolvado aquí en nuestros archivos. Uno de los DVD que se llama Los Códigos de la Biblia. Lo hizo el 2009. Me atacaron, me dijeron que estaba loco lo que estaba diciendo. Pero estoy citando a aquel prominente rabino que volvió a hacer historia en estos días. El rabino muestra en la forma aquí de la Biblia. Yo tengo mi Biblia completamente así en hebreo y se puede estirar. Y se encuentra específicamente la palabra impresionante. Fue dado a conocer ayer en Israel. La palabra coronavirus. Y aparece inmediatamente la siguiente palabra. China. Y luego aparece la otra palabra. Juicio. Por supuesto que Discovery ya está corriendo. En otra palabra, nada sucede que Dios no lo haya anunciado. Y si esto lo está anunciando Dios, solo tiene un solo propósito: la venida de Cristo. Pero sigamos, antes de llegar a esa parte final, esas recomendaciones. El pueblo de Israel está siendo golpeado. Es decir, tomemos en serio lo que está pasando. Porque el mismo pueblo de Israel está golpeado. Disculpe que le enseñe estas fotos. Recién que acabo de estar en Guatemala con el embajador Matías Cohen. Muy lindas las palabras que él dio a estos prominentes pastores, alto ejecutivo de las asambleas de Dios en Guatemala, el presidente de Asociación de Pastores Interdenominacionales y otros los pastores de una de las iglesias de más de 7,000 miembros. Dijo allí, querido embajador Matías Cohen, cuando los pastores le dijeron: ¿es cierto, embajador, que Israel ya sacó una vacuna? Tengan cuidado con mucha de la información mentirosa que está saliendo. El embajador dijo: no, todavía no ha salido. Pero sí dijo esta palabra, el querido embajador, dijo esta palabra: sí, nuestros científicos en Israel están trabajando a toda velocidad. Y les aseguro, dijo una palabra de esperanza, les aseguro, dijo el embajador Matías Cohen, dijo allí esta palabra: no vamos a esperar un año. Nosotros en Israel es cuestión de meses y estará lista la vacuna. Los pastores tomaron con beneplácito esas palabras del embajador, que al mismo tiempo daba a los pastores un mensaje de solidaridad con el pueblo de Israel y con la iglesia evangélica, porque nunca antes el pueblo de Israel había estado tan cercano a la iglesia evangélica como en este momento. Prueba de ello fueron las palabras extraordinarias del embajador Matías Cohen. ¿Es posible que todo esto despierte totalmente a toda la iglesia? Desearíamos que así fuera. Desearíamos de corazón. Lo desearía.